Hola, buenos días. Hoy estoy iniciando el vlog en Santa Cruz otra vez. Lo sé, vengo mucho para Santa Cruz. Al final parece que no me he ido para el sur. La razón es porque han vacunado a mi madre. Vine a llevarla a que la vacunen y a estar con ella por si le daba alguna reacción adversa o lo que fuese. Pero no, gracias a Dios, ya ha pasado unos días. No ha tenido ninguna reacción. Pues nada, como les decía, que la única reacción que le dio así fue mucho cansancio y dolor de cabeza. Lo único que no me ha hecho mucha gracia es que la vacunaron con la AstraZeneca, que no sé, está bien, yo soy a favor siempre de las vacunas y siempre digo, mejor que nada es antes que te coja el virus, pero claro, está ahora con todo el tema de los casos que están saliendo de las trombos venosa cerebral y las muertes que están habiendo, pues obviamente, pues como a todo el mundo yo creo que nos asusta, nos preocupa un poquito. Bueno, acabo de llegar a casa, compré pienso para los perros porque la frutería estaba cerrada y aproveché y pasé por la farmacia también. Compré un par de mascarillas nuevas para el niño y para aquí, para adultos. Y bueno, los que le comentaba, que al final dejé de grabar en la calle porque pasaban muchos coches y me pareció que no se iba a escuchar bien. Que el tema de la vacuna con las trombos y demás que ha estado habiendo, pues que es preocupante, obviamente. A mi madre le pusieron esa vacuna, la AstraZeneca, que es la que está dando problemas. Relacionan con bajos niveles de plaquetas a las personas que le han dado trombo. Entonces, como les decía, para tener un buen nivel de plaquetas me puse a investigar para esas plaquetas no vayan a bajar y estén en el nivel adecuado. Como es el caso de la AstraZeneca o las vacunas, es un virus, aunque no sea el virus en sí, sino es como una copia, por así decirlo, que hace que nuestro cuerpo genere esas defensas para luchar contra ese virus. Entonces, como si tuviese el virus, lo cual ayuda a ver, digo yo lo que yo pienso, ¿vale? Yo no soy experta, no soy médico, no soy nada. Es lo que pienso yo y por lo que entiendo a raíz de lo que yo he leído, ¿vale? Eso, que es como el virus que está nuestro cuerpo preparándose o aprendiendo a luchar con ese virus, y lo que como reacción adversa es que bajen las plaquetas. Entonces, como les decía, yo me puse a investigar cómo hacer para que esos niveles de plaquetas estén altos y no corramos el riesgo de que nos pase lo que está pasando. O pienso yo que podemos ayudarlo, ¿vale? En este caso, comiendo mucha vitamina C, que la vitamina C, muchos cítricos, aparte que ayuda a absorber lo que es el hierro. La vitamina K, o dicen que también es como la vitamina de la coagulación, que ayuda o interviene también en este proceso, y los alimentos que contienen estas son las hojas verdes, los brócolis, espinacas, los aceites vegetales como la oliva. El brócoli también es muy bueno, o sea, lo sé, es otro súper alimento, igual que la papaya. Es la papaya, el kiwi, los arándanos, eso para mí son súper alimentos que contienen muchas vitaminas, muchos nutrientes que nos ayudan al cuerpo, y en este caso pues ayuda a las plaquetas a tener un buen nivel de plaquetas y que no bajen en picado. También yo le estoy haciendo comer a mi madre, que a ella pues normalmente antes no lo comía, siempre le decía que lo comiese porque para mí es un súper, de verdad que un súper alimento, porque tiene muchísimas propiedades, aparte que te ayuda a subir las defensas, es un anticoagulante natural, que es el ajo. Yo creo que ya lo he dicho muchísimas veces, tengo otros vídeos creo que hablando del ajo, y que yo lo como, me gusta comerlo por eso, porque ayuda mucho a las defensas, sobre todo es un antibiótico natural muy bueno. Y eso, desde ayer le empecé a hacer a mi madre que coma ajo. Bueno, madre, ¿cómo viviste tú la experiencia de la vacuna? Encuentro un mensaje y digo, ay, tengo un mensaje. Y miro y era la cita para ponerme la vacuna. Bueno, yo ya me puse un poquito así nerviosa, digo, ¿qué vacuna me tocará y tal y cual, no? Bueno, me hicieron preguntas, si soy alérgica, ¿qué más? Le he dicho que no soy alérgica, pero sí que tengo problemas de POP y que estoy tomando medicamentos, y me preguntó si tomo antibiótico, le digo sí, tomo antibiótico, y me hicieron esperar unos 20 minutos para que miren la historia, vieron la historia, me dijo sí se puede aplicar. La verdad que yo con un poquito de respeto, yo con ganas que me ponga la otra, que la otra, ¿cómo La se llama? Pfizer. La Pfizer,
Yo digo, ay, no tenía ganas que me pongan esa, porque como la AstraZeneca, pues decían cosas, pues me dio un poquito de miedo, ¿no? Me la pusieron, me hicieron esperar 15 minutos y bueno, todo bien, la verdad que bien, vine a casa, yo no sentí nada, todo bien. Dormí bien por la noche, se ve que eso me dio sueño. Al otro día tuve un leve dolor de cabeza, un poquito de cansancio y nada, pero sí mucho sueño, tenía sueño. Y dormía bien por la noche y al otro día seguía como con sueño. Eso estuve como 3 días así con sueño. Pero así dolores fuertes que dan, que dice que da fiebre, que tal, a mí no me ha dado nada. Gracias a Dios que no me ha dado nada. Y bueno, ahora estoy esperando la segunda dosis, que ya me lo han dicho que recién para mayo, la fecha no la saben. Igualmente empezamos a comer ajo, ¿verdad, mami? ¿Cómo te sentó el ajo? Me cayó un poquito pesado porque después ruto ajo, tengo ese gusto a ajo, no se me va, aunque me lave los dientes y todo, no se me va el gusto a ajo. Pero no me cayó ese dolor de estómago que otras veces me ha dado. Y pues bien, la verdad que bien, no, hoy comeré otro poquito, a ver qué tal, hasta que mi estómago diga, basta, no quiero más. Así que hoy comeré otro poquito, a ver qué pasa. También te ha mojado la Ay, mira lo que al niño le ha pasado. Ay, te mojaste. Yo no te dije que no juegues en la vajilla. No, no sé. Ah, no lo sabes. Yo te dije, no juegues ahí porque te mojas, ¿verdad? Y Ya ahora lo me vienes con los puños todos mojados, ¿verdad? Otro lugar, otro cartote. Sí. Todo Tu touch. Pues eso, ya escucharon la historia de mi madre, que la verdad que no le ha caído mal, como dice ella, como digo yo siempre, gracias a Dios. Y a la vecina de enfrente de la comunidad también dio la casualidad que estaban vacunándola a ella también. Y yo también hace poquito le pregunté, le digo cómo le sentó a ella. Y me dijo eso, que le dio unas decimitas de fiebre, un poquito de malestar, pero muy poco. Y nada más, que también que le cayó súper bien la vacuna. Bueno, cambiando de tema, voy a darles de comer a los pobres perritos que están con hambre. Esto es lo que cocinó mi bella madre. Ahí está para el bebé. Y para ella que dice que está a dieta. No, mentira, no está a dieta. Es que va a comer junto con otras cosas. Está caliente. Claro que está caliente, mi amor, y no se toca el plato de los demás. ¿Es la abuelita? Sí, y ahí está la abuelita peleándose con el niño para que se sentase en la silla. No, pero... Yo me fui sola. ¡Qué risa! Pues nada, lo que quería comentarles que me había olvidado. Espérense, que con este niño no se puede hablar. ¿Qué pasó? ¿Tiene queso? Venga, pincha. Qué risa la tuya, hijo. Ay, 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 qué rico. ¿Te gusta? Me gusta la sal. ¿Te gusta La la sal. sal? Pero eso no es sal, es queso rallado. Queso rallado. Sí, queso rallado. ¿Te Me gusta? gusta, dame la sal. Lo que le quería comentar antes, que no me despisté o me olvidé o no me di cuenta en ese momento, que el ajo siempre cómenlo con algo con una comida acompañada, nunca solo, porque sí que les puede caer mal y les puede caer muy pesado. Así que siempre con un almuerzo, una merienda, un picoteo, pero nunca solo. Bueno, pues nada, así que ahora sí que vamos a comer. Rico, rico, rico. Así que buen provecho. ¿Cómo cierra los ojitos Miel cuando le molesta el sol? Ahí. Así. Abre y cierra. Mostrar a la mamá cómo hace. Así hace Miel y cierra los ojitos. Molesta el sol. Porque le molesta el sol, mi vida. Sí. Ah, qué bueno. Y cierra los ojitos, mijo. Pero sí. Ah, ya lo sabes, mi amor. Tú todo lo sabes, hijo mío. Ajá. Eres muy listo, ¿verdad?
cansado. Está cansado, dice, sí. Mira el otro queriendo cazar mariposa. Sí, se ponen los dos a buscar mariposas. Mira, mira, buscando mariposa, mira. La bici. Espera que el primo se canse. Cuando se cansa, el primo te da a ti. Buenas. Hoy estoy yendo a verle un regalito para mi madre porque dentro de poquito es su cumpleaños, así que quiero mirarle algo para por lo menos tener un detallito. Y tenía pensado también ir a encargar una tarta así de nata o con fresas, o si encuentro algo parecido, pero bueno, eso no lo voy a hacer hoy porque todavía falta. Es para la semana que viene, así que probablemente un día o dos antes vaya a mirar a ver qué encuentro de tarta. Y nada, ahora voy a quedar aquí con mi amiga que ya me está esperando y voy a ir a comprar un par de cositas más también que me hace falta. Y hoy vamos a hacer el video o queremos hacer juntas un video de hacer jabones. Va a estar divertido. Feel uninvited, left your home in West LA, I'm not excited, so uninspired, on my way to play the bay while you're alone. Venga, hacer ejercicio con la Abu. Espera, vamos a comenzar. Espera, venga, bebé. Venga, venga, tú. Así, mira, bebé. Ya estoy en casa, les voy a mostrar lo que compré. En Primor he mirado por varios sitios así porque yo quería regalarle a mi madre. Lo que más a ella le gusta mucho últimamente son los perfumitos, así las cremitas. Bueno, a ella siempre le ha gustado usar cremitas. Y entonces he ido por varios sitios así viendo cremitas y lo que más me llamó la atención es este, que trae como un conjuntito de perfume y una crema corporal de Elizabeth Arden, que a mi madre la verdad es que le gusta bastante esta marca. Y bueno, esto es el regalito para ella, para su cumpleaños. También yo compré para mí, encima que agrandaron Primor, o sea, la tienda que abrieron aquí, cosa de, no sé, un par de meses largo, no llega a ser el año, pero casi. Que abrieron la primera tienda aquí en Tenerife y la verdad era súper chiquitita, no tenían muchas cosas y aún así a mí me encantaba. Yo iba ahí, me pegaba horas mirando todas las cremas que tenían, que no, y sobre todo porque tienen cosmética coreana y me gusta, vamos, que yo quiero probar las cremas coreanas y bueno, voy poco a poco viendo lo que tienen y lo que no, y si realmente vale la pena, porque a veces tampoco, sabes, gastar por gastar no vale la pena tampoco. Y bueno, llegué a la zona coreana, que lo que compré así, bueno, las dos cosas que compré, que es lo que es facial de cremita o lo que sea, o sea, las dos cositas que compré que es así en plan de hidratación y eso, fue en la sección coreana. Y bueno, compré esta agua de rosas facial. La verdad dice, a ver, bueno, el precio costó 4,50 y dice, lo leo a través de la cámara, ¿vale? Hidrata la piel con un delicado aroma de rosas. El extracto de rosa ayuda a calmar la piel seca. Este producto hace que la piel se vea hidratada y suave. Efecto, hidrata y suaviza la piel. Modo de empleo, rocíe sobre su cara unos 30 centímetros de distancia y frote suavemente con la punta de los dedos hasta su completa absorción. Pues eso, lo otro ya es que por si te da alergia o lo que sea. Y lo que les decía, made in Corea, hecho en Corea. Y bueno, eso es agua de rosas, que es supuesta hidratación, que pues te lo puedes echar en cualquier momento o para cuando finalices el maquillaje, para que no quede así en plan todo seco, sino para darle un poquito más de hidratación al maquillaje al final. Y bueno, el otro que compré así, que es en plan crema o cosmético, es esto, que también es coreana. Es para remover en teoría los puntos negros. La verdad, era la última que quedaba. Yo no sé si es que es buena o que a todo el mundo le hizo gracia también y le llamó la atención y se lo llevó. Ay, este no se lee. A ver si enfoca, no enfoca.
Enfoca, no enfoca. Bueno, no enfoca. Voy a leerles yo lo que pone, ¿vale? Les leo lo que pone. Bueno, si soy capaz de leerlo, porque también está en chiquitito, dice... poros profundos limpios, espinillas de ablandamiento. El producto puede purificar los poros al disolver, suavizar y eliminar completamente los puntos negros, la grasa y las impurezas que se acumulan en los poros durante mucho tiempo. Modo de empleo. Obtenga una pequeña cantidad y aplíquelo en puntos negros o sumérjalos en un algodón y colóquelo en la nariz. Retire la almohadilla de algodón unos 10 minutos. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Sí, retire la almohadilla de algodón unos 10 minutos y verá algunos puntos negros. Para mejor efecto, le recomendamos que primero caliente su piel con agua tibia durante 2 o 3 minutos. Bueno, pues eso. Cuesta leerlo porque la verdad la letra es tan chiquitita, tan chiquitita. Esto ni siquiera caminito de hormiga, es demasiado chiquitita. Pero bueno, está súper bien. Y lo otro que compré, que la verdad que no se me había ocurrido, ni se me había pasado por la cabeza. Yo había visto los rollers estos que son para masajear y también me hubiera gustado probarlo, pero nunca lo llegué a comprar. Y estando con Sara, porque fui, como les decía, había quedado con ella, a ella se le dio por preguntar esto y la chica le mostró que es lo mismo que el roller, ese masajeador. Pasa que este tiene una especie de, bueno, lo voy a abrir, de agujas o pinchos, por así decirlo. Vale, bien así. Ok, viene bien embalado. Bueno, pero no se ve igual. O sí, no se ve. Después ya lo abriré con calma y os mostraré. En teoría trae una especie de puntas de pico o pinchito que tú te lo pasas. Que en teoría pues tú coges esto y te lo vas pasando por la zona donde tengas marcas de cicatrices o simplemente pues te lo vas pasando, ¿no? Zonas obviamente no delicadas como los ojos y esas cosas, pero te ayuda, según la chica, lo que nos explicó, que te ayuda a absorber muchísimo más los productos que lo que tú te eches después, porque esa especie de pinchitos que te va pasando por la cara como que te abre más los poros o algo así, y ya después cuando te eches las cremas faciales pues absorbe mucho mejor los nutrientes de la crema, por así decirlo. Así que nada, ya lo probaré y ya les contaré. Bueno, eso ha sido todo lo que compré y nada, lo dejaré por aquí para después limpiarlo. Ya saben ustedes que yo lo limpio todo. Y bueno, lo de mi madre también lo dejaré por ahí para envolverlo más tarde, que no quiero que lo vea. Quiero que, bueno, ya saben que yo para las sorpresas soy muy mala. Ya tengo ganas de dárselo y mostrárselo, pero como que queda una semana casi, porque es el martes que viene, estamos hoy a martes, es el martes que viene su cumpleaños. Y claro, como que no puedo. Me voy a contener en mostrarle, ya le dije, mami, ya no me contuve en decirle que ya le había comprado el regalo. Pero no, voy a tratar de contenerme y no mostrarle. Pero sí, seguro que ella me hubiera dicho, pues venga, muéstramelo, da igual. Seguro que yo voy y se lo muestro. Así que nada, voy a tratar de contenerme esa impulsividad de toma ya. Así que nada, bueno, me estoy enrollando. Eso. Voy a quitarme el maquillaje y demás, que ya parece que no, pero intentamos hacerlo del jabón con Sarita. Fue el vídeo que íbamos a hacer de jabones naturales, así para el champú, para la cara, para el cuerpo, pero fue misión fracasada porque yo me equivoqué. O sea, tenía un jabón aquí de glicerina, ponía glicerina, pero no había caído que había una señora en el dibujo lavando una ropa. O sea, a mí me olía que era el típico jabón de ropa, huele tiene un olor característico, y yo decía, coño, pues, perdón, yo decía, me huele a jabón de ropa. Y claro, al ver que no se derretía, digo, esto no puede ser, esto no es jabón normal, no es glicerina. Era glicerina, pero de ropa. Así que nada, dimos por fracasada el intento de hacer jabón, y aparte se nos fue el sol y todo, y lo dejaremos para mañana. A ver, ya verán el próximo vídeo si nos sale el jabón o no.